Hemos estado hablando tanto martes, domingos, hablando de su palabra, hablando del caminar en Cristo, en que podamos poner buenos fundamentos en nuestras vidas, para la vida de nuestras familias, para la vida de nuestros hijos, en nosotros mismos, ¿sí? Y ahora, yo quiero leer aquí en Habacuc, capítulo 2, verso 1, y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Y he aquí de responder tocante a mi queja, y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara a un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. Aquí podemos sacar varios temas de estos versículos, ¿sí? Pero yo quiero tocar en esta mañana: Dios habla a tu vida, ¿sí? Dios quiere hablar a tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Dios no es mudo, ¿sí? Dios no es sordo. ¿Por qué? Muchas veces yo me he encontrado que muchas veces hasta la gente dice: pues yo ni creo en Dios. Y luego cuando está en una cosa difícil o en alguna situación: Diosito, por favor, ayúdame. ¿Alguien les ha pasado? ¿Sí? Y tú dices: a ver, ¿no crees? Y estás: sí, por favor, Dios, ayúdame. ¿O sí me entienden? ¿Por qué? La realidad es, yo pongo en mi caso, en mi vida, y yo sabía que había un Dios. A mí me habían dicho que había un Dios. Yo iba a una escuela donde me enseñaban lo que era la Biblia, pero no le conocía. ¿Sí? ¿Por qué? Yo en la escuela donde iba teníamos la escuela teníamos una hora creo que 2 horas a la semana donde nos daban la Biblia. ¿Sí? Y la realidad es que pues nomás ahí estabas y no hacía nada, ¿sí? Pero yo sabía que había un Dios, pero no le conocí. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo llegué a una etapa en mi vida, tanto de adolescente, joven, en ese brinco, y yo decía: yo sé que hay algo más, pero no sé qué es. Yo sé que tú, Dios, dicen todos que hay un Dios, pero yo no te conozco. ¿Sí? Para mí era distante. Para mí no era un Dios cercano, no era mi padre, no era algo, sino era algo más que la gente decía que existía, pero para mí no era. ¿Sí? ¿Por qué? Yo muchas veces yo le decía a Dios: pues sí, tú estás allá, yo estoy aquí, y ve lo que está pasando a mi alrededor. ¿Sí? Y tú dices: ¿qué? Yo era un adolescente. Pero escúchenme bien, yo hoy en día que ya soy mayor, yo entiendo que en ese tiempo aún Dios estaba haciendo algo en mi corazón, porque ya traía preguntas en mi vida, donde yo no podía ir con mi papá, yo no podía ir con mi mamá y decirle, no íbamos a nada, y decirle: oye, pa, hay un Dios, existe un Dios. No me sentía con esa confianza, porque yo sabía, no, nunca fuimos así muy de ir a una iglesia, de ir a nada, ¿no? Pero había algo dentro de mí que yo sabía que había algo más. Sí. Y hemos estado viendo acerca de la lectura de la Biblia, estamos estudiando el madurando, estamos llevando a cabo donde tú puedes platicar con Dios
Él habla tu vida, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué haces con lo que Dios habla tu vida? No todo es para el presente. El alimento que tú comes a diario no es para el momento nomás, sino puede ser una situación que van por años o por meses. ¿Sí? Dios ha hablado cosas a mi vida donde han pasado 25 años de mi vida y apenas estoy viendo estos últimos años lo que Dios habló hace 25 años. ¿Sí? ¿Dices qué? Yo decía, ¿cómo, Dios? Es más, el otro día estábamos platicando Genaro y yo y decíamos, porque cuando nosotros iniciamos en la congregación, que Dios empezamos juntos a pastorear. ¿Sí? Y los dos me acuerdo que le dijimos, pues no, Javier. ¿Sí? Yo no me veía pastoreando, ¿eh? Te lo dije, ¿sí o no? Él me lo dijo igual, me dice, yo no quería, yo le dije a Javier, no. Yo no me veía pastoreando. ¿Sí? Pero Dios había dado una palabra hace mucho tiempo donde yo quería vivir y yo le dije, Dios, aquí está mi vida, hacer tu voluntad. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Los planes de Dios eran diferentes. Y estuvimos de pastores ahí con mi suegro. ¿Cuánto duramos ahí pastoreando, Ken? Noemí, ¿te acuerdas tú? ¿Sí? ¿Más o menos? 7 años en ese tiempo. Sí. Y luego Dios, Javier, mi suegro, y me dice, oye, ¿por qué no abres el sur? ¿Qué creen que fue mi primera respuesta? Sí, vamos, No, hombre, yo estoy bien a gusto aquí. Ya los jóvenes ya los traía como yo quería. ¿Sí? Que ya teníamos la alabanza como la queríamos, la disfrutábamos, ¿no, Barbie? Checo, ya estaba, ya estaba. ¿Sí? Porque habían pasado muchos años y ya estaba. Y volver a empezar. Era lo último que quería, volver a empezar. ¿Sí? Patti como maestra de niño estaba bien cómoda. ¿Sí? Ya estaba el equipo de niños, ya estaba todo armadito, ¿eh? Pero yo un día le dije a Dios, Dios, haz tu voluntad con mi vida. ¿Sí? ¿Y qué creen? Ahora estamos aquí. ¿Sí? Después ya ahora 10 años, vamos a cumplir 11 años. O no, ya tenemos 11 años. ¿Sí? Seguimos aquí. ¿Dónde nació todo eso? En la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Dónde nació? Escuchando la voz del Padre. No fue una voz audible, no fue algo, pero en mi espíritu. ¿Sí? Y tú debes de aprender a encaminar conforme al espíritu, conforme a lo que dice su palabra, donde tú puedes saber y conducirte en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Porque yo le puedo preguntar voy a dejar ahora me voy con el otro, ¿sí, verdad? Pero ya se me fue su nombre. No. Joel. ¿Sí? Joel. Él estudió, él está trabajando. Pero ¿cuáles son los planes de Dios para tu vida, Joel? ¿Se fijan cómo es diferente? ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Dónde lo va a encontrar? En la presencia de Dios, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Sí? Amsi, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Ahora se va a casar. Ahora cambia. Ahora Daniel va a tener que aprender a meterse en la presencia de Dios para poder llevar a cabo lo que el plan de Dios que tiene para esa familia. Porque ya no va a ser Amsi, Linet, Robles, ¿qué? Picachi. Ahora va a ser Amsi Linet. ¿Cuál es el apellido de él? De Segura. Oh. Hasta el papá le hace, ¿sí? ¿Ya? Sí. ¿Por qué? La presencia de Dios, y escuchen aquí esta parte. Porque mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Escucharon bien? Dios quiere hablar a tu vida, Dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Y fíjense esto, ya ve que Dios me respondió. ¿Sí? Dios te habla a ti, ¿sí? Dios quiere hablar a tu vida. Así como Dios ha hablado a la vida de Genaro, así como Dios ha hablado a la vida de Checo, a la vida de Noemí, a la vida de Patti, y me puede ir a cada uno. ¿Qué es el plan de Dios para tu vida? Sí. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? De verdad, no saben cuánto yo estoy agradecido por la vida de Checo, de Barbie. Y me voy a ir más atrás, aún de sus hermanos, tienen un gran aprecio en mi corazón. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad, ellos voltearon sus ojos para verle a Él y ellos fueron parte importante de que otra gente pueda conocer a Cristo. Sí. Cada quien tiene un lugar, Cada quien Dios ha puesto un punto en donde caminar y qué es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Porque Él quiere hablar a tu vida. Miren, hemos hablado, Patti no puso un consultorio como doctora, pero sabes que a mí me emociona el que ella puede tocar la vida de los niños y que niños pueden voltear a ver a Cristo en su corazón. Sí. ¿Por qué? Yo soy papá, yo tengo 2 hijos, pero ¿sabes qué? Mi hija pudo conocer a Cristo por medio de una clase. Sí. Por eso es importante. Y yo siempre me pregunto esto. ¿Qué tal si ese día Patti hubiera decidido por cualquier cosa no venir? Siempre me pregunto eso yo en cada situación. A lo mejor pudo haber tardado más años en conocer a Cristo. Porque hay días específicos, hay momentos específicos donde Dios quiere hacer la obra en cada uno de ustedes. ¿Sí? Yo he visto esto que hay veces
A mí me tocó muchas veces cuando yo iniciaba en el mover de Dios, que fue en el 90 y tantos, 95, 94, sí, por ahí así. Hubo un mover en la congregación fuerte y yo me acuerdo que yo acompañaba a Javier y siempre andaba atrás de él y él estaba orando y me acuerdo que entrando a reuniones me decía, antes de la reunión me decía, yo traigo a estas personas, dice, en cuanto lleguen, pásamelos, fulanito, y me daba ta, 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 ta. ¿Y sabes que a veces no le llegaba la lista completa? Y dices, ¿cómo? Ese día no fueron por X o Y. Y era donde Dios estaba derramando y haciendo algo en ese día. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es importante, ¿eh? Donde tú te puedas congregar, donde tú puedas leer tu Biblia, porque que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, Santi, ¿eh? No nada más es venir por venir, no nada más es cumplir, no nada más es hacer las cosas que se dicen porque tengo que hacer, sino ahora, Jenny, es porque yo quiero hacerlo. Cuando yo entendí esa parte que no era por cumplir con mi papá como yo empecé, cambió mi vida. Porque después dejaron ir mis papás a congregarse y yo empecé a ir solo. Y cambió. Ya no era de que mi papá me decía, si no vas, no sales. Y ahora era mi decisión, donde yo quería conocerle a él, porque yo quería verle a él. Cambia. Y Yahvé me respondió, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que la leyere, el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo. ¿Cuánto tarda? No sé. ¿Sí? Mas se apresura hacia el fin. ¿Y qué? Y no mentirá, ¿eh? Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo. ¿Sí? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿sí?, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? El no caminar en rectitud enorgullece nuestro corazón, ¿eh? Sí. Enorgullece tu corazón. Dice, más el justo. ¿Por qué vive? No por el bistec que te vas a comer, ¿eh? O la picaña que te vas a comer y dices, uff. Por los chilaquiles o la birria. No, ¿eh? ¿Sabes qué, Juan Pablo? Por la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no puedo ver es hará. ¿Sí? ¿Sí? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Cómo quieres vivir? Yo aquí puse 2 puntos. Él quiere hablar a tu vida, ¿eh? Y que nunca se te olvide que Él habla a tu vida. ¿Cómo? La pregunta es, ¿y cómo me va a hablar? ¿Cierto o no? Él te va a hablar a través de su palabra o por su espíritu. ¿Sí? El yo alimentarme y el estar constantemente en la palabra de Dios
rumiando la palabra, conociéndolo a Él en oración, sensibiliza para yo saber cuál es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado que vas a hacer algo malo? Algo que no le agrada a Dios, a la luz que tiene cada uno, y sientes aquí en tu barriga algo feo. ¿Alguien? Sí. No es el sándwich que te comiste que estaba pasado, es el espíritu. Sí. ¿Por qué? Él es el que me trae y habla mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda atender a lo que Él me ha dicho. Sí. Éxodo 20:22, por favor. Y vamos a ver qué dice. Y dice, y Yahvé dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Sí? Y Yahvé dijo a Moisés, ¿sí? Dios hablando, ¿qué? Al hombre. ¿Sí? Dios te quiere hablar. ¿Sí? Dios quiere hablar a tu vida. Que no se te olvide. Es el mejor lugar donde tú puedes ir y estar en la presencia de Dios y poder escuchar. El problema que hoy en día tenemos en el mundo es que todo queremos rápido. ¿Cierto o no? ¿Por qué? El mejor servicio, ¿cuál es si tú vas a un restaurante? El que te atiende rápido. Sí. Si tú quieres ir a un lugar, tú quieres que sea rápido. ¿Por qué ha pegado Amazon? Porque te traen las cosas rápido y a la comodidad de tu casa. Sí. ¿Y por qué esto? Porque ya todo lo quieres así. Sí. Escúchame. Si tú has vivido 25, 30, 45 años fuera de Cristo, no esperes que en 2 semanas cambiar tu vida. Es un proceso. Es un trabajo donde tú tomas una decisión en tu vida de reconocer a Dios en tu vida, aceptándole, diciendo, Dios, aquí está mi corazón, pero después de eso te toca a ti. Caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice? Te toca leer. Sí. Marcos 1:11 dice esto. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Sí. Marcos 1:11. ¿Sí les dije bien hace rato? ¿Sí? ¿Qué dice? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. ¿Sí? ¿Entiendes? Si tú entiendes estas palabras, cambia tu vida, ¿Sí? Tú eres su hijo amado. ¿Sí? Él te ama. ¿Sí? Él lo ha hecho por ti. ¿Sí? Entender que Él te ama a ti, eso cambia todo, Sí. Yo me acuerdo que yo hubo tiempos, y hasta ahora me da risa, que yo me ponía a orar
yo me podía leer mi Biblia y había veces que yo no soy una persona tan romántica, ¿verdad que no? ¿O sí? No, lo confirmó, ¿verdad? No soy de esas personas así melosísimas, ¿no? No me considero. Sí. Pero me acuerdo que yo estando ahí, yo estaba de joven, adolescente, y yo me ponía a leer la Biblia y veía versículos que hablaban acerca de mí. Yo decía, Él me ama. Decía, Él me ama. No había nadie en mi casa y yo decía, Él me ama. Y lo gritaba Él. Y tú dices, este está loco. ¿Sabes qué? Para mí, el saber que Él me amaba fue importante para mi vida. Sí. Quien se podía caer el mundo, se podía caer todo a mi alrededor, pero el saber que Él me amaba cambió mi vida. Cuando yo inicié en la alabanza, yo me acuerdo que estaba yo ahí quejándome por un rato con Dios, pero yo me acuerdo que ya lo han oído, yo le decía a Dios, levanta gente para que toquen en la alabanza, para que de los de la alabanza alguien que es más apto dirija. Y yo me acuerdo que yo le dije, pero ¿por qué yo, Dios? Sí, ¿por qué? Y me acuerdo que un día, ese día yo le dije, ¿por qué? Y cambió mi vida, cambió mi forma de ver la alabanza. Cuando Él me dijo, es que a mí me place que tú lo hagas. Le dije, Señor, si a ti te place que yo lo haga, yo estoy dispuesto a hacerlo toda mi vida, Dios. Y te lo digo porque han pasado como 20 años y todavía es algo de lo que amo más en toda mi vida, el adorarle a Él. ¿Sabes por qué? Porque a Él le place. Nada más eso cambió mi vida. El saber, Dios, a ti te place, estoy dispuesto. Sí. Y me acuerdo que yo le dije, Dios, nada más una cosa. Le dije, yo estoy dispuesto a hacerlo toda mi vida. Le dije, pero una cosa, Dios, que tu espíritu siempre me acompañe. ¿Sabes por qué? Porque es lo que más me interesa en la vida, ¿eh? No me interesa tener un mejor carro, no me interesa tener una mejor casa, no me interesa, no me interesa. Me interesa que su espíritu me acompañe. Sí. Eso es lo que más deseo en la vida, ¿eh? Es lo que más me interesa. Ahora, porque si yo sé y le conozco a Él, ¿sabes qué? Las cosas vienen por añadidura. Le he podido ver, es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios grande. Pero tienes que conocerle. Sí. ¿Cómo le conoces? No hay una fórmula, no hay otra fórmula más que meterte en la palabra de Dios y ¿qué? Escuchar su voz. Papás, aprendan a escuchar la voz de Dios para la vida de sus hijos, ¿eh? No esperes a que te llegue el golpe y luego, ¿y Dios ahora qué hago?
¿Qué es el plan de Dios para la vida de tus hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de tus hijos? Yo hace rato que estábamos cantando y estábamos adorando. Yo me pongo a orar, escucho mi espíritu. Y estábamos adorando, vuelvo a casa. Y yo nada más en eso, yo en un momento, yo agarré y le dije, Dios, el coro que más he disfrutado en mi vida son estos niños. No saben cantar, gritan bien fuerte, pero su corazón está en Él. ¿Por qué? Para mí sería más fácil sentarlos, ¿eh? Para mí es más cómodo tener todo en orden. Sí. Pero yo entiendo una cosa. Estos momentos no se les van a olvidar, ¿eh? Y más allá de cualquier cosa, que el corazón de ellos pueda entrar Dios y transformar sus vidas. Sí. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo es lo que quieres escuchar? ¿Quieres escuchar al vecino? ¿Quieres escuchar al amigo? ¿Quieres escuchar los consejos de un padre donde van contrarios a la palabra? ¿Qué quieres? Y te voy a decir algo, papá, y esto es lo más fuerte que yo he visto. Sí, a mí me han tocado los hijos, niños desde adolescentes hasta jóvenes, los he podido casar, a varios los tengo aquí. Pero ¿saben qué es lo más fuerte que me ha tocado? Sí. Donde muchas veces los hijos no escuchan a los padres. Y eso digo, qué feo. Sí. Un día una señorita llegó y me dijo, Johnny, llegó así como preocupada. Ya era grande. Y me dijo, volteó, fue a la casa con Noemí, conmigo. Y me dijo, me quiero casar. Y pues yo dentro de mí, pues ¿qué? Pues cásate. Sí, no le dije eso. Sí. Y agarrando me dijo, es que Johnny, yo quiero saber si es el hombre que es el correcto para mi vida. Y le dije, no, y me dijo esto, yo la dejé hablar. Y me dijo esto, me dijo, es que si tú me dices que no, yo estoy dispuesta a no casarme. Me dice, porque yo respeto más tu palabra que aún la palabra de mi padre. Cuando dijo eso dije, ay, sí. A muchos les he tenido que decir, me avisan de que se van a casar y les digo, hazme un favor, no comentes a nadie, vete directito a tu casa y coméntale a tus papás. Sí. ¿Por qué? Y yo siempre me voy esto, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque como padres dejamos de hacer cosas que luego el corazón de nuestros hijos está lejos de nosotros. Yo ayer platicaba con los jóvenes y hablábamos acerca de este tema en una plática. Sí. Porque saben, a final de cuentas, ellos van a tener que aprender a caminar por fe. Ya no va a ser la fe de su mamá, o de su papá. Ya no va a ser porque dicen, ahora va a ser de ellos. Y yo a final de cuentas le dije esto. A final de cuentas, ¿cómo quieren caminar?
¿Conforme lo que dice Dios o conforme lo que dice el mundo? Y yo he tenido que llegar a estos puntos con ellos porque le digo, miren, el mundo está volteado al revés, ¿eh? Sí. Le dije, yo he decidido. Le dije, y a mí como adulto me han llegado y me han dicho, ¿a poco no te has enfadado con tu mujer 26 años de tu vida? ¿Cuánto llevas, Genaro? ¿No te has enfadado de la misma mujer? ¿Sí? Y dicen, ay, pues cómo va a decir ahorita, ¿no? Así le va. ¿Sí? Está allá adentro. Tranquilo. Ahorita escucha, va a ver, Genaro, a ver qué vea. ¿Sí? Y a mí me lo han dicho mucho, ¿eh? Y yo les decía a los jóvenes, ¿saben qué? Yo tomé una decisión, ¿eh? De que no hay otra mujer para mi vida. ¿Sí? Es una decisión personal, ¿eh? Mi esposa ha tomado la decisión de que no hay otro hombre para su vida. Eso creo, ¿verdad? Sí. ¿Sí me entienden? Y les tengo que decir esto, ¿por qué? Porque lo que ellos ven por todos lados es que el papá ya se fue con otra, que la mamá ya esto, que el otro, y cada vez es mayor, es que es mi medio hermano, es que es mi esto, ese es mi otro, y tú crees que como jóvenes y como adultos, jóvenes no tienen preguntas. ¿Cuál es el ejemplo, papás? Sí. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero terminar aquí con dos simples puntos, que es, Él quiere hablar a tu vida. ¿Y qué? Y que tus pasos sean guiados por Él, ¿eh? Sí. Cris, ¿vas a dejar que el hombre, sí, que Dios tiene preparado sea lo que Él tiene o lo que este mundo tiene? Cuida tu corazón. Sí. ¿Por qué? No es por como lo que vivimos, ¿eh? Y siento que te estoy diciendo esto muchas veces, que a mí me pasó, ¿eh? Yo tenía construido algo en mi vida donde yo veía y decía, es que así era. Y llegó un momento, se derrumbó. Dios es un Dios fiel. Mi padre no es así, ¿eh? Tu padre, él no cambia, él no falla. Sí. Termino con esto. Número 23:19. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es la confianza que podemos tener en Dios. Esa fue la confianza que yo plenamente pude ver, porque yo dije, Dios, tú no cambias, tú no fallas. Vamos a ver. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Padre, yo te pido que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, que podamos caminar por fe y que podamos vivir tu palabra en nuestras vidas.
Enséñanos, Dios. Yo te lo pido, Dios. Y Padre, si hay alguno que se ha preguntado, ¿qué hago, Dios? Señor, habla a su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.